Que el Señor le bendiga a todos los hermanos y hermanas, amigos, amigas de YouTube. El Señor le bendiga grande y sobremanera abundante. Damos gracias a nuestro Dios y queremos hacer un video hablando de el arca del pacto y Jesús. Relaciono en esto al arca y Jesús. Quiero empezar con lo del arca. Cuando Moisés fue al monte, Dios le dio las instrucciones para hacer el arca. Y los materiales que debía usar, la madera que debía usar, las medidas, todo a la perfección. A el arca, o sea, donde estaba el arca, por un velo que mandó hacer Dios también, Dios Padre, no se podía pasar al lugar santísimo. Ese era el lugar santísimo donde estaba el arca. Al lugar santo se podía pasar, pero había una orden. Solo el sacerdote, quien era Aarón, a quemar incienso. Y esto siguió hasta los tiempos de Zacarías, que viene cuando se le anuncia a Elizabeth, la mujer de Zacarías, que va a tener hijo su mujer. Igual Zacarías dice, medio que cree y no cree, y el ángel le dice, quedarás mudo por no haber creído. En el arca del pacto, desde el arca del pacto, donde estaban los querubines, se estacionaba Dios para hablar con Moisés. Desde ahí daba las instrucciones o lo que debía hacer. Dijo que dentro del arca debía estar una vasija de oro para que guardaba el maná. O sea, guardaría el maná para testimonio en el futuro. Las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Luego dio la orden que hicieran todos los utensilios, hasta la mesa del pan fuera de oro, y también llevara unas varas para transportarla cuando tuvieran que viajar, así como el arca. ¿Y a quiénes puso para que transportaran el arca? No cualquiera podía tocarla. Por eso aquel varón que tocó porque pensó que se iba a caer de la carreta, murió instantáneamente. El arca del pacto, le han buscado y han hecho réplicas
del Arca del Pacto, y sobre todo dicen que la tienen en África. Unas tribus, hay varias tribus que tienen arcas que han hecho ellos y que dicen que es el arca real. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, más bien en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, habla en el capítulo 11 y el versículo 16, dice que el arca del pacto está en el cielo. Jamás la podrán encontrar porque está en el cielo. Por ahí alguien dijo que la había descubierto justo debajo donde había estado crucificado Jesucristo. Pero yo le creo a la palabra. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca del pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Entonces, no se puede decir que el arca del pacto está en la tierra. En la Biblia, la palabra del Señor, habla que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, preparado para juzgar vivos y muertos. Entonces, el Señor Jesucristo, que dio paso al lugar santísimo con su muerte, no pudo dejar lugar a que el hombre común llegase a donde estaba el arca. Aunque haya sido judío o gentil. Ahora, el arca del pacto representaba el lugar santo, santísimo, donde Dios se aposentaba para hablar con Moisés. Nosotros, muchos menosprecian le dan poco valor. Y aún cristianos evangélicos y pastores han sido capaces de abandonar la palabra de Dios para irse en pos de doctrinas humanas. Tanto el arca del pacto como Jesucristo, cuando estaba en la tierra, él mismo dijo: sé santo porque yo soy santo. Lugar santo. Ahora el Señor es santísimo.
¿Por qué? Está sentado a la diestra del Padre Celestial. Cosa que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, nadie puede ver a Dios, nadie pudo ver a Dios jamás, lo dijo Jesús, porque verlo sería morir inmediatamente. Así que el significado del arca en aquellos tiempos era tanto el recordatorio que la persona sabía que ahí detrás de esos velos estaba el arca del pacto, el cual era citado Moisés para hablar con él o darle instrucciones, o quemar incienso o la ofrenda que tenía que hacer, pero no justo allí, sino en otro lugar, lugar santo. Es lo que representa hoy en día la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios, que es la Biblia, de Mateo Apocalipsis, como yo le llamo, Iglesia Nueva Testamentaria, por el Nuevo Testamento y porque así ha sido estipulado, que solo a través del Evangelio el alma se salva, no a través de la ley. Pues Cristo Jesús cambió la ley del primer pacto por la ley del segundo pacto a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo. Entonces, podemos ver que no podemos, nadie podría, pero si lo han hecho y lo siguen haciendo, y aunque escuchan, son olvidadizos, nadie puede, no deberían formar religiones con fundamentos de hombre, porque es como en las arcas que tienen los en Nairobi, creo que es, en África, en Marruecos y otras partes ahí, hay lugares que son celosamente cuidados porque ellos tienen un arca, pero no es la real. La real, dice la palabra del Señor, que está en los cielos. Y en los cielos está también nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Si nosotros, hermanos, amigos en Cristo Jesús, no obedecemos la palabra del Señor, está como aquellos que podían desobedecer y tocar el arca y morían irreversiblemente. Es media parecida en la función. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés y Josué, Moisés, Aarón, Josué, tenían que quemar incienso
Tenían que hacer panes sin levadura, ponerlos ahí, en ese lugar, en una mesita que fue elaborada, este, los, la, ¿cómo se llama? El candelabro de los 7 brazos, los utensilios de oro, o sea, los vasos, las jarras, todos utensilios que allí habían, tenían eh, un uso, ¿verdad? Y también eran sagrados. Hoy en día, Jesucristo, cuando Él es anunciado por el ángel a María, fue como el anuncio, un poco parecido, ¿no es cierto? El anuncio de Dios a Moisés hace tal arca. Venía el Hijo de Dios a tomar cuerpo que había sido preparado, ¿dónde? En el cuerpo de María, en el vientre de María. Jesucristo debía encarnarse allí, en el vientre de María. Había un cuerpo preparado. En el libro de Hebreos dice clarito que vamos a buscar acá, se irá a Hebreos. Hebreos, acá. En el capítulo 10, de 5 en adelante, podemos leer y dice así, esta es Biblia católica, para los católicos y aún para los cristianos evangélicos. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificio ni ofrenda, no que me formaste un cuerpo. ¿Estoy equivocado? No, no. Jesucristo era espíritu con el Padre. Jesucristo dice, mi Padre es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu en verdad. Cristo era espíritu. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como Bueno, en un capítulo del libro. ahí está. Se había aprendido el aula. Dice, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, oh Dios, dijo Jesús, le dice al Padre. Como en el capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que te pedía la ley.
la misma ley que había sido dada por el mismo Dios a través de Cristo y a través de Moisés. Entonces sigue, aquí estoy yo, que para hacer tu voluntad, como con esto anula el primer orden, la ley, de las cosas, todo lo que es ceremonial, para establecer el segundo, todo lo que sería para servir a Cristo. Esta es tu voluntad, la voluntad de Dios, de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Cada cosa tiene un orden. No es cuestión de hacer una escatología, una apología, una teología, un estudio hermenéutico, exegésico, cosa que no tiene sentido ninguno. Así de claro. Porque el de poco entendimiento no entendería. Y solo los de mucho entendimiento entenderían. Y muchos volverían atrás por no haber entendido. El santo de Israel es Cristo. Aunque los israelitas lo rechazaron y lo siguen rechazando, aunque hay quienes guardan sábado, guardan parte de la ley, parte. Pero fíjate qué gran equivocación, o qué falacia, o qué error. Guardar parte de la ley, no toda la ley. Y el que no guarda toda la ley, infringe la ley. Pero al guardar la ley, ¿no es cierto?, en la que fue dada la circuncisión, se anula automáticamente, anula a la persona automáticamente a Cristo, que dio el bautismo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena. No hay más nada para hacer. Si quemaras incienso, te debería ser con todo honor, con toda santidad, porque sería por inciensar la casa donde se alaba a Dios. Pero mire, muchos dicen estar preparados para la venida de Jesucristo. Pero de lo dicho al hecho, existe un gran trecho. Ustedes saben que el rico no pudo pasar al lugar donde estaba Lázaro con Abraham, porque había un gran abismo. El gran abismo se borra para el cristiano, para la persona, para el ser humano, sea hombre o mujer, con Cristo Jesús. Pero ¿cómo es con Cristo Jesús? En el cumplimiento, en la obediencia, en el amor, en la fe, hasta el último hálito de tu vida.
Un poco difícil, ¿no? Pero más fácil que antes. Y nosotros dejamos el cumplimiento de alabar, honrar, hablar con Dios, orar al Señor, darle gracias a Dios en la mañana y en la noche, al irte a dormir. Rogar a Dios por todo a través de Jesucristo. Darle gracias porque bebes un vaso de agua. Dale gracias porque toma unos mates como argentino. Dale gracias porque vas a comer pan, así sea con fiambre. Dale gracias porque vas a almorzar o vas a cenar. Dale gracias al Señor porque te levantaste con salud y con vida. Y si estás un poco enfermo, Señor, tú sabes que estoy enfermo. Tú sabes que mi carne está enferma. Confío en tu sanidad. Confío en tu amor y en tu misericordia. En tus manos estoy en este día. Concédeme, Señor, por misericordia lo que te pido. Ríndete ante el Señor. Ese es el arca del pacto, del nuevo pacto, a través de la muerte, resurrección y la sangre de Cristo Jesús. El arca del pacto para nosotros no corre más. Para los cristianos, para los que han creído en Cristo, no corre más la ley. Entonces, los que guardan sábado, los que se creen que ellos están bien delante de Dios porque guardan sábado, primero que están incircuncisos y no se pueden circuncidar. No. Segundo, que en la gracia nos dice que guarde sábado, todo lo contrario, Jesucristo dice, si se cae tu vaca o tu asno o tu cabra en un pozo un día sábado, ¿no irías a sacarla si es tu sustento? Se quedaron mudos los fariseos. Porque ellos tenían una ley, pero una ley que no entendían. Jesucristo fue el que dio la ley y Él la cambia. Los que guardan sábado dejan por abolido el bautismo y sin embargo guardan sábado pero también se bautizan. Por eso ellos creen que están completos delante del Señor. Puede que lo salve un pasaje de la palabra del Señor que dice, a nadie le prives, a nadie le quites, ni te enemistes con los que predican mi nombre. Puede que sea por ahí el Señor tenga misericordia. Pero entre su doctrina y la doctrina de Cristo hay una tremenda distancia. Porque no solamente guardan sábado, sino que están con los panes sin levadura, con esto, con lo no. Algunos hacen cabaña, fiesta de los tabernáculos, todas esas cosas. Entonces quiere decir que Jesucristo para ellos no existe, pero dicen que es su Señor, pero están afuera. Están como las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Las 10 vírgenes
no fueron las 10 vírgenes con Cristo, fueron 5, solo 5. Y las otras 5 vírgenes que eran vírgenes no pudieron entrar porque no estaban preparadas. Dice en Apocalipsis que está la fiesta, pero uno representa a muchos, el uno representa a muchos, no una sola persona, que no estaba preparado y fue atado de pie y mano y echado en las tinieblas, donde se el lloro, el crujir de dientes. El arca del pacto y el nuevo pacto de Dios para con los hombres a través de su Hijo amado. Entonces, hay una diferencia y puede que usted diga, habló poco del arca, no sabe casi nada del arca, sé mucho. Pero, ¿cuál es la llenura de que yo hable mucho del arca? Cuando tu alma se llena con la palabra de Dios, se alimenta con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Como dijo Jesús, quien guarda mi palabra, quien obedezca a mi palabra. San Juan capítulo 5, versículos 23, 24, 25. San Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 6. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito a muerte de cruz para que todo lo que en Cristo crea no se pierdan, mas tengan vida eterna. San Juan 3, 16. Sé santo porque yo soy santo. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a Dios en sacrificio y olor fragante. Efesios capítulo 5. Busca la paz y síguela, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sin la santidad nadie verá a Dios. El mundo busca el arca, el mundo busca los huesos de Cristo. No va a encontrar huesos de Cristo acá en la tierra. Porque Jesucristo está vivo y está en los cielos, a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar vivos y muertos. Imagínate que los brujos se creen poderosos. Se creen poderosos. Por ello no pueden arremeter contra ningún cristiano si el Señor no le permite. Ni el diablo. Sin embargo, dice el Señor que los brujos, los hechiceros y el diablo irán al lago de fuego. ¿Y de qué le servirá todo su diabólica manera de vivir? Al diablo ya no, pero ya no tiene escapatoria. Pero todo brujo y hechicero se puede convertir a Cristo, arrepentirse de lo que ha hecho. Pero
Tiene que ser obras dignas de arrepentimiento. No es cuestión de que aparezca en una iglesia pidiendo perdón y pase al frente. Y yo era bruja, y yo era brujo, y andaba y volaba, y hacía esto, y iba a los cementerios y me comía a los muertos, hacía esto y esto otro para ser satánico. Y yo esas cosas cochinadas, inmundicias, eso declaran. Vergüenza debía darle, ni siquiera abrir la boca. Pedirle a Dios perdón, como decía el otro, perdóname Dios mío, perdóname Señor, porque no soy digno de mirarte a los ojos, levantar mi cara para mirarte a la cara. Sin embargo, en las redes sociales aparecen ex satanista, brujo, ex hechicero, esto, ex. ¿Para qué? Para que les tengan miedo. Ahí en lo que es un programa que tiene un tal Carlos Pinto en Chile, en TVN, está media culpa. Entonces había un hechicero que decía, un brujo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro. No, no. Yo iría a verte a tu cárcel a ver qué es lo que puedes hacer. A ver qué es lo que vas a hacer. Pero si la gracia del Señor está conmigo en ese momento, con poner la mano, queda vacío de toda inmundicia, como lo hizo Pablo con esa mujer que usaba el otro para que fuera divina. Porque el Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y será, el que ha de venir pronto, y su galardón con él para recompensar a cada uno según sean sus obras, y echarán en el lago de fuego a todos los mentirosos, los perros, los brujos, los hechiceros, y todo aquel que ama y hace la mentira. Se llama Jesucristo de Nazaret. A ese honro, a ese alabo, a ese glorifico, a ese le doy gracias y creo en él que su gracia, su amor y su misericordia no me falta, porque su Espíritu Santo está con todos los que le honran, alaban y glorifican al Señor. En mi vanguardia, en mi retaguardia, está sobre mí, está conmigo, me protege, porque dice que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos cubre de todo demonio. Así que el pacto es Cristo. Acéptalo, porque de lo contrario vas a ver con tus propios ojos, pero el lago de fuego. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ilumine, Dios te guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén.